Muy buenos días a todas y a todas. Es grato tenerlos en esta convocatoria donde vamos a hablar un tema que trabajamos con con mucha relevancia, con mucha importancia dentro de la escuela durante el año 2020 y que hoy en día es un tema que es sumamente preocupante a nivel nacional como es la socioemocionalidad. Y para eso nosotros como escuela artística hemos preparado, hemos trabajado de manera coordinada, de manera articulada, con todos los equipos que componen este establecimiento y en especial el día de hoy, en este conversatorio, este pequeño conversatorio que estamos realizando, vamos a hablar sobre el impacto de la educación artística en el desarrollo de la socioemocionalidad de nuestros niños y niñas. Y para eso vamos a dejar con ustedes al equipo que principalmente trabajó, que son el Departamento de Artes y el Departamento de Convivencia Escolar, y en esta oportunidad van a estar representados por Ignacio Ceballos, el psicólogo de Convivencia Escolar, el profesor Alex Jofré, profesor de artes escénicas, y el profesor David Morales, profesor de música. Así que les invitamos a ver la siguiente presentación en la cual ellos nos van a ir contando el trabajo realizado en la escuela. ¿Todo bien? ¿Se ve, no es cierto? Clarísimo. Muchas gracias. Y aprovechando que el profesor David me respondió que se me había quedado en el tintero, quien va a iniciar esta exposición es el profesor David Suazo, nuestro jefe técnico. Sí, saludarles a todos, agradecer también la convocatoria, agradecer a cada uno de nuestros funcionarios como comunidad educativa. Nosotros estamos súper contentos, primero por tener este tipo de conversaciones que obviamente nos van aportando mucho más en construir espacios de mejora en el establecimiento. Cuando hablamos de educación artística y lo socioemocional, tenemos que entender también que es parte de un mecanismo donde funciona la gestión en el establecimiento. El establecimiento funciona en torno a ciertos planes que nos van rigiendo en torno al año. En este sentido, ha sido el foco del año 2020 el trabajo colaborativo y la interrelación curricular. Eso ha sido básicamente una de las acciones que nos rige a través de nuestro proyecto educativo institucional, pero también de nuestro plan de mejoramiento educativo. Estas líneas de acción nos permiten fortalecer con lineamientos claros cómo es que la escuela va a trabajar en torno a lo colaborativo y en torno a ciertas temáticas que obviamente a partir de la pandemia han cobrado mayor relevancia. Lo que ahí ustedes ven en pantalla es un ciclo de mejoramiento continuo, que es donde la escuela ha podido movilizarse durante este último tiempo, alcanzando resultados exitosos que han podido permitir la mejora de los distintos planes. Puntualmente, en lo socioemocional, se abarcaron primero la necesidad de trabajar con nuestros estudiantes y nuestros apoderados en poder alcanzar ciertos objetivos que tenían que ver con necesidades que estaban a raíz de la pandemia. Sin embargo, el establecimiento antes incluso de la pandemia ya se ha estado haciendo cargo del desarrollo emocional de los estudiantes en el aula, en la implementación de rutinas, en el trabajo colaborativo con los docentes y también trabajando ciertas dinámicas en los recreos o en los espacios donde están los estudiantes para abarcar estas dinámicas. Este trabajo había sido liderado por el equipo de convivencia y a raíz de la pandemia y como el foco estaba puesto en la interrelación curricular, se abarcan otras asignaturas y con otros profesionales que pudieran aportar. Es por eso que profesores de distintas asignaturas fueron aportando desde sus saberes, desde el quehacer docente y desde el dominio curricular que cada uno de ellos puede tener, y él aportando en torno a esta temática del desarrollo emocional. Y también, por supuesto, el Departamento de Artes, quien tuvo una labor fundamental en el actuar y en la planificación de estas actividades.
Luego de esa planificación en conjunto, abarcando lo que tenía que ver con el diagnóstico de cuáles fueron las necesidades que tenían nuestros estudiantes, se pudieron implementar acciones. Esas acciones principalmente eran cápsulas que iban dedicadas a nuestros estudiantes con desafíos que pudieran profundizar en sus emociones. Luego de eso se verifica, se hace un proceso de retroalimentación y a partir de ese proceso se vuelve a empezar este nuevo ciclo de mejoramiento continuo. Eso es lo que nosotros podemos aportar desde el punto de vista de lo técnico, de cómo la escuela va funcionando, de cómo la escuela gestiona estos procesos de mejora y que por supuesto nos han significado grandes desafíos para este año 2021 que tienen relación primero cómo vamos a trabajar lo socioemocional con desafíos mucho más grandes que tienen que ver con la profundización y la contextualización de esas emociones. Y ahí por lo tanto tenemos hartas tareitas como equipo, como establecimiento, de involucrar y establecer de mayor forma el vínculo entre lo que la escuela hace y lo que las familias también están hoy día en sus casas con necesidad de establecer conexiones con nosotros. Así que eso es lo que yo puedo aportar. Muchas gracias, David. Interesante y muy profundo, porque en realidad es un trabajo que se ha hecho con mucho profesionalismo dentro de la escuela. Y por lo mismo queremos ver ahora y empezamos ya a interiorizarnos en las áreas en las cuales están involucradas. Queremos ver qué es lo que nos puede aportar el psicólogo de convivencia escolar Ignacio Ceballos con respecto a lo que significa el trabajo de la socioemocionalidad. Ignacio. Sí, buenos días a todos. Bueno, voy a adentrarme en el tema de la socioemocionalidad ahora y por qué es importante el desarrollo socioemocional o el aprendizaje socioemocional. Así que voy a precisar un poco el concepto y a qué nos referimos con esto. Bueno, básicamente se refiere a una serie de capacidades sociales y emocionales que les permite al niño convivir, relacionarse y colaborar con otros y con ellos mismos. Y si vamos como a lo más específico, incluye competencias como la expresión, la comprensión y la regulación de las emociones en contextos socialmente significativos. Bueno, y estos contextos socialmente significativos son los que se desenvuelven mayoritariamente o el mayor tiempo los chicos. Por ejemplo, cuando interactúan con un profesor, o están jugando con algún compañero de curso, o cuando están frente a un material pedagógico también, o cuando interactúan con sus papás también. Todos estos contextos que son socialmente significativos, las personas movilizan muchas emociones. Y está comprobado que los chicos que logran desarrollar estas competencias tienen más y mejores amigos, se comunican mejor, son más queridos por sus pares y profesores, manejan de mejor forma la rabia y la frustración y es un buen predictor de un mejor rendimiento académico, ¿ya? Bueno, ahora si a esto también le agregamos el contexto de la pandemia que se vivió durante todo el año pasado y y lo que llevamos de este año y probablemente unos meses más, ¿podéis avanzar la diapo, por favor, Rosa? Gracias. Bueno, tuvimos que adaptarnos a nuevas formas de vida que no teníamos muy arraigadas antes de que pasara esto de la pandemia. Entonces, aquí aparecieron ciertos factores de riesgo o ciertos estresores también que se acentuaron mucho dentro de la familia y también en el contexto educativo. Por ejemplo, la falta de previsibilidad, en donde aquí no sabíamos cómo iba a impactar la pandemia en las clases. Por ejemplo, tuvimos que adaptarnos a nuevas formas de educar a los chicos, de manera telemática, por ejemplo, con cápsulas audiovisuales. Por otro lado, también los chicos tuvieron que adaptarse también a la modalidad de distancia, no tener al profesor, por ejemplo, más cerca para poder preguntarle directamente, y tampoco sabíamos cuánto tiempo iba a durar esto. Entonces, la falta de previsibilidad a los seres humanos nos estresa, ¿ya?
También otro factor de riesgo, estresor, fue la inmovilidad. Aquí esencialmente los chicos fueron los que sufrieron más porque, claro, ellos por su naturaleza es jugar, moverse, interactuar con un otro en presencia del otro, y claro, cuando está inmóvil en el fondo, eh, como un poco encerrado dentro de tu casa porque no puedes salir por el tema de la pandemia, se vuelve un estresor importante. También la pérdida de seguridad, en que, claro, todos queríamos en el fondo volver a clases presenciales, pero no se podía porque perdimos la seguridad de que hubiésemos estado, de que pudiésemos contagiarnos o contagiar a un ser querido. Entonces eso también nos estresaba mucho. La pérdida de conexión con personas importantes, también habían muchos los chicos de la escuela con los profesores tenían una alianza ya, había algo, una relación en marcha ya, y esto no se pudieron seguir viendo tan directamente. Entonces esto también va estresando a los chiquillos, también muchos de nosotros no pudimos seguir viendo directamente a personas que estaban en riesgo. También apareció la pérdida del sentido del tiempo y las secuencias, que se vio mucho en el tema de las rutinas. Cuando, claro, antes de la pandemia todos teníamos una rutina más o menos establecida, en donde llegábamos a la escuela, claro, estudiaban los chiquillos, después tenían el recreo, después estudiaban de nuevo, después el almuerzo, después llegaban a sus casas y se podían relajar. Aquí las rutinas se fueron perdiendo un poco y costó mucho que se establecieran dentro de las casas. Entonces eso también a veces se nos confundía en qué día era, porque eran todos los días más bien parecidos. Bueno, todas estas cosas nos fueron estresando a algunos más que otros. Y de todas maneras esto fue movilizando muchas emociones, y aquí es donde tomó como un rol importante el tema del desarrollo socioemocional, porque de cierta forma el desarrollo socioemocional funciona como un colchón de, de las consecuencias que podrían tener estos estresores en nuestra salud mental. El comprender, identificar y expresar las emociones funciona para poder disminuir estos factores de riesgo, en el fondo, que pueden derivar en algo de salud mental o simplemente hacernos sentir mal. ¿Ya? Así que básicamente es por estas dos cosas que es importante el desarrollo socioemocional. Por un lado está el desarrollo integral del estudiante, que tiene que ver con el ámbito social, con el ámbito psicológico del estudiante y con las repercusiones que tiene eso en un desarrollo positivo también académico. Y por otro lado también está el contexto de la pandemia, en que también había que hacer un colchón ahí para poder contener en el fondo las emociones que estaban ocurriendo en las casas producto de la pandemia. Bueno, eso, por mi parte. Muchas gracias, Ignacio. Vamos a seguir cómo fue este hilo conductor con el que trabajamos, ya con esta información de base que nos entregó nuestro psicólogo. Ahora les invito a que conozcan cuáles fueron como las estrategias y metodologías que se trabajaron desde el Departamento de Artes con el resto de las asignaturas en esta temática del desarrollo socioemocional. Le doy la palabra a Alex Jofré y al profesor David Morales. Hola, buen día. Espero que estén bien. Todavía falta que tomemos esa diapo. Super, gracias. Bueno, para ya irnos a un escenario más específico, ¿cierto? De cómo bajamos este fundamento, este contexto que enfrentamos ahora, que se complementa con el trabajo realizado durante la escuela en años anteriores desde el desarrollo socioemocional. Marcamos estos 5 puntos, ¿ya? Que si bien no son los únicos, sentimos son como los grandes pilares de lo que se generó este año por lo menos. Cuando se decide planificar una experiencia de aprendizaje considerando la emocionalidad, tenemos que siempre tomar como punto de partida un fundamento que es pedagógico, ¿cierto? Que tiene que ver con todo lo que es la didáctica, ¿cierto? De diagnosticar, planificar, ejecutar y evaluar. Pero al mismo tiempo, cuando ya nos encontramos con la emocionalidad, nos encontramos con un tema un tanto desconocido todavía. Eso quiere decir que
no es reconocida aún, ¿cierto?, como una asignatura, o si podemos llamarlo ya desde un punto de vista más político-social, todavía no se le da la importancia que se necesita al desarrollo socioemocional. Eso implica que, por ejemplo, no existen pedagogías relacionadas a la emoción, ¿sí? Siempre aparece este elemento como complementario. Y en este contexto, ¿cierto?, de pandemia, que se complementa nuevamente, repito, con el trabajo realizado anteriormente, aparece de forma urgente y necesaria conocer desde dónde podemos sacar elementos desde la emocionalidad. Y aparece un término que se le llama la inteligencia emocional, ¿cierto?, que es un término empresarial, que lo plantea en su tiempo Goleman, ¿sí?, que de alguna forma desde el empresariado, ¿cierto?, él decía que una persona feliz iba a ser más productiva. Esa era como la gran frase de Goleman. Pero luego en los 90, Salovey y Meyer, esos dos educadores, hicieron la misma analogía, pero lo interesante fue que lo plantaron desde un contexto educativo, donde a partir de el conocimiento lógico-matemático y verbal, se decía que una persona feliz, ¿cierto?, entre comillas, lo que implica la persona feliz, ¿cierto?, emocionalmente inteligente, iba a tener mejores resultados, ¿sí?, dentro del contexto educativo. Y una de las dimensiones de la inteligencia emocional son la identificación de las propias emociones, el reconocimiento de las emociones del otro, la autorregulación emocional, la motivación y el establecimiento de relaciones interpersonales sanas. Y como base para las primeras experiencias de aprendizaje desde la emoción se tomaron por lo general dos, ¿sí?, que en su primer nivel es la identificación de las propias emociones. Davo. Hola, buenos días. Una de las estrategias utilizadas en el desarrollo de la educación emocional de los niños y niñas de la escuela Isaías Guevara, de nuestra escuela, fue incorporar a las artes. En el caso de la música, primero se definió a las emociones como reacciones de nuestro cuerpo que permiten la adaptación del individuo a diversas situaciones de la vida. Se ejemplificaron contrastando algunas emociones, señalando que existen emociones que son más fáciles de enfrentar que otras, y que en estos tiempos en los cuales el autocuidado nos pide quedarnos en casa, algunas emociones como el enojo se podrían exacerbar. Alex. Luego pasamos, ¿cierto?, a la segunda dimensión, que es la autorregulación emocional, ¿cierto? O sea, tenemos una base, que es identifico qué me pasa, ¿cierto?, cómo me siento en distintas experiencias. Y no soy, entre comillas, nadie sin el otro también. O sea que ese reconocimiento de la emoción no solamente es individual, sino que también convivo con un otro, ¿sí? Soy un ser social. Eso quiere decir que también tengo que reconocer las emocionalidades de la persona que me acompaña. Dícese compañero, compañera, familia, pareja, cuando vemos las noticias, ¿cierto? Y sentimos un grado de empatía por alguien que está compartiendo su testimonio u otro. Aparece el reconocimiento del emocional del otro. Pero ¿qué pasa, cierto? Con solo esas dos emociones y la tercera, perdón, sin solo esas dos dimensiones y la tercera, que es la autorregulación emocional. La autorregulación implica una habilidad más compleja, ¿sí? Más superior en el sentido de que, o sea, ya puedo ser, cierto, consciente de qué me pasa en este momento, puedo sentir rabia, tristeza, el mundo se me puede ir abajo, ¿cierto? Y la autorregulación emocional te dice, te invita a hacerte la pregunta, ¿qué hago con eso? ¿Cierto? ¿Qué hago con eso? ¿Cómo autorregulo eso interno que me está pasando a partir de factores externos? Y desde ese punto de vista, la autorregulación emocional, que fue también una de las dimensiones que pudimos trabajar con el equipo socioemocional, también con el apoyo articulado con otros profesores de asignatura, pudimos trabajar, por ejemplo, también desde los docentes, compartir experiencias desde la respiración, ¿cierto? Desde la corporalidad, entendiéndose que la emoción, desde la psicoterapia, podemos llamarla una coraza caracterológica, que es algo así como cuando no somos capaces de exteriorizar una emoción, esa emoción se cristaliza en el cuerpo, ¿sí?
Eso quiere decir que con los años, ¿cierto? Podemos también hacernos una radiografía internamente ahora y darnos cuenta, por ejemplo, de cuánta apretadita tenemos la espaldita, ¿cierto? Si tenemos acá el ceño fruncido, ¿cierto? Tenemos el pecho apretado, qué zona del cuerpo la tenemos más tensa que otra. Y desde la psicoterapia, por ejemplo, eso ocurre cuando no somos capaces de autorregular la emoción, se cristaliza en el cuerpo. Trabajar esa autorregulación, ¿cierto? Y ese trabajo corporal del cuerpo es a través del cuerpo. Es a través de la respiración o de distintas posturas corporales. Específicamente, una de las experiencias más significativas fue la última que se pudo generar no por cápsula, sino en vivo, con algunos niños y niñas de primer ciclo y segundo ciclo, donde pudimos compartir ejercicios de respiración. Y en primer ciclo, ejercicios de yoga infantil. Davo. La retroalimentación de la estrategia de autorregulación emocional consistió en generar un video con niños y niñas ejecutando la canción. De esta forma, los niños y niñas, al verse expuestos en mayor tiempo a la música y la letra, podrán internalizar de mejor forma esta estrategia, ya que la música tiene efectos en ciertas partes del cerebro que también utiliza el lenguaje, como el área de Broca. En palabras de Casadilla, el área de Broca es una zona importante tanto para los procesos de música y como para el lenguaje. Y también otros autores como Causet, Husserl y Díaz y muchos otros señalan lo mismo. Alex. Dentro de esta interacción, cierto, de la emocionalidad, cómo pasamos, cómo podemos trabajar implícitamente la emocionalidad, aparece el trabajo del lenguaje. Específicamente también dentro de las habilidades de comprensión lectora, ¿sí? Donde incorporamos en algunas experiencias la pregunta de cómo se siente el personaje, ¿sí? Entendiéndose que tenemos ciertos distintos niveles de comprensión lectora, una que es más literal, otra que es más compleja, más implícita, donde por lo general siempre vamos a estas preguntitas de quiénes son los personajes, cuál es el ambiente en el cual sucede la historia, ¿cierto? ¿Qué tipo de texto es? ¿Qué hicieron los personajes? ¿Cuál fue el conflicto? ¿Qué le ocurrió a este personaje? ¿Cómo termina el conflicto? ¿Cómo finaliza la historia? Pero dentro de este plan socioemocional decidimos incorporar una segundita pregunta, una pregunta muy sencilla, pero clave, que es ¿cómo crees que se siente el personaje? ¿Y cómo crees tú que cómo hubieses tú actuado frente a la situación que está viviendo el personaje? Cuando tú ocupas esa pregunta, en el ser humano ocurre algo muy bonito, que responde siempre desde la empatía. Cuando tú preguntas cómo crees tú que se siente el personaje y qué harías tú en esa situación, por lo general automáticamente se manifiesta lo que se le llama la empatía, ¿sí? O sea que nos ponemos en el lugar del personaje, ¿sí? Que luego, a largo plazo, y si seguimos trabajando desde alguna forma estas preguntas, también eso se puede manifestar en el externo también. Eso quiere decir que vamos a estar potenciando implícitamente la empatía dentro del texto literario. Tenemos también algunas experiencias que se manifestaron en los videos, ¿cierto? Donde pudimos ver a la familia, ¿sí? Eso quiere decir que este trabajo de educar las emociones no tan solo fue dirigida a los grupos, ¿cierto? Con los cuales trabajamos, que son niños y niñas, ¿cierto? Desde prekinder hasta octavo básico, sino que también pudimos ver a estos chiquititos preguntándole a sus papás también, ¿cómo te sientes tú? ¿Sí? Y así como yo siento miedo en esta situación, ¿cómo te sientes tú, papá? ¿Cómo te sientes tu mamá? Y eso también fue una experiencia muy significativa de alguna forma, en el sentido de que, claro, estas frases bien populares y bien utilizadas, ¿cierto? Que la educación también empieza por casa, o el ente educativo más importante es la familia. También muchas habilidades de autorregulación emocional se repiten y son aprendidas por la familia, ¿sí? O sea que si tenemos, ¿cierto? Papás, mamás, si somos también nosotros, como profesores, profesoras,
o tíos, tías, abuelos, abuelas, papás, mamás, capaces de autorregular nuestras emociones, también sí o sí puede ocurrir que vamos a tener a chiquititos y chiquititas también siendo capaces de autorregular las emociones, ¿sí? Tenemos también la importancia de la retroalimentación, ¿cierto? La retroalimentación se extiende como una instancia de ramificación de la evaluación, donde podemos generar un mapa general del resultado y estado actual del aprendizaje. ¿Qué debemos potenciar aún? ¿Hacia dónde vamos? Este espacio es construido desde el estudiante. ¿Ah? Desde esa lógica, es significativo haber instalado dentro de los procesos de clase, desde la emoción, ¿cierto? Esta instancia de retroalimentación, colocándola sin duda dentro de espacios formativos más sólidos, ¿sí? Como lo son las asignaturas troncales, que sin duda, ¿cierto?, nos permiten luego tomar esta evidencia y colocarla dentro de la base de nuestras próximas planificaciones de clase. Davo. La retroalimentación que referí hace un momento es de la canción Despacio y me tranquilizo de César García Rincón de Castro, la cual instruye que si nos tomamos un time out tenemos mayor claridad para resolver la situación. Leiva y López señalan que la música como mediadora en actividades favorece la autorregulación atencional y conductual. Entonces, la retroalimentación como un círculo virtuoso en la educación emocional debería conducir a un correcto reconocimiento en la forma en la cual entendemos las emociones en esta época, porque las emociones van cambiando de acuerdo a la época y la cultura, la cual nos convoca a que los niños y niñas tengan un desarrollo emocional seguro o sentirse protegidos, hecho que acarrea múltiples beneficios, como señala Céspedes. El cerebro cognitivo del niño solo se enciende desde la seguridad emocional. La retroalimentación puede favorecer la valoración de la diversidad de los y las estudiantes. Millisic manifiesta que cuando se incluye en el currículum la alfabetización emocional desde temprana edad, los estudiantes serán proclives a tener una actitud favorable a la inclusión. La misma autora también menciona 4 características propuestas por Lass, Birch y Bruch sobre un buen aprendizaje socioemocional, las que fueron trabajadas durante el 2020. Estas 4 son interacción positiva con los profesores, representaciones positivas de sí mismo derivadas de buenas relaciones de apego, conocimiento de las emociones, habilidad para regular las emociones. Y ahora, en cuanto a los escenarios evaluativos, dada la diversidad misma que posee el área artística y el plano experiencial que las disciplinas poseen, los niños y las niñas pueden aprender desde los diversos tipos de inteligencia propuestos por el modelo de inteligencia múltiples de Howard Gardner, quien propone 8 inteligencias: lingüística, lógico-matemática, musical, espacial, corporal sinestésica, naturalista, interpersonal e intrapersonal. Céspedes señala que ya en el siglo XXI se ha incluido un 9º talento o inteligencia, la existencial espiritual. Como señala la autora, estas son potenciales habilidades. Entonces, desde la diversidad artística, las múltiples inteligencias buscan un aprendizaje que se transforma en variadas habilidades o inteligencias. Adicionalmente, de forma intrínseca frente a las actividades en las cuales los niños y las niñas se deben desenvolver en las disciplinas artísticas, van enlazadas con el diseño universal del aprendizaje propuesto por Castro, debido a que se les proporcionan múltiples formas de acción, expresión, de implicación y de representación. Alex. Bueno, debemos considerar, ¿cierto?, la riqueza de los escenarios evaluativos en este contexto, que permite visualizar tanto de forma cualitativa como cuantitativa las experiencias y respuestas frente a distintos desafíos, corporales, visuales, musicales y otros. Y la emoción, algo importante, ¿cierto? Eso implica, ¿cierto?, una nueva riqueza en lo que respecta a las nuevas pedagogías que nacen en contextos de pandemia. Nuevamente entendiéndose que la evaluación como recurso auténtico es la base constante para las nuevas experiencias que vamos planificando, ¿sí? Desde el diagnóstico hasta ya las unidades más, las que cierran, ¿cierto?, los procesos de
unidades de aprendizaje. Davo. Eso es todo. La siguiente diapo. Respiro deprisa cuando me enfado. Si me tranquilizo, hablo más despacio. Hablo muy deprisa cuando me enfado. Si me tranquilizo, hablo más despacio. Cuando me enfado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me tranquilizo. Vuelvo a enfadarme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sé tranquilizarme. Grace, ¿qué actividad hiciste aquí tú? ¿Qué es lo que son estas cositas? Las cosas que me hicieron. Ya que son unos recipientes, ¿cierto? Sí. ¿Y qué emoción muestra esto? La paz. La emoción de la paz. ¿Y esta qué emoción es? La emoción de la felicidad. De la felicidad. ¿Qué escribiste en la anécdota de la emoción de la paz? Cuando mi papá me hace relajo en mis pies. Y en esta es la emoción de la alegría. Sí. ¿Y qué pusiste en la emoción de la alegría? Cuando mi primera hermanita. El día que supe que tendría otro hermanito. Estaba muy feliz con eso. ¿Y todavía estás feliz? Porque hace tiempo que yo no tenía una hermanita. Hace tiempo que no tenías un hermanito. Ya. Siento calma cuando veo bonito. Siento rabia cuando me llama la atención. Ya, profesor. El currículum artístico y las emociones se interrelacionan a través del plan socioemocional implementado por el establecimiento que busca dar continuidad curricular a través de curricular a través de un enfoque metodológico que invita a indagar respecto a los lenguajes artísticos y también a las experiencias vinculadas con las emociones y potenciar a su vez la capacidad de apropiación y apreciación de las diferentes experiencias que viven nuestros estudiantes en su vida cotidiana. Hola, mi nombre es Carolina Arévalo y como educadora de párvulo para mí fue muy beneficioso trabajar las artes y la socioemocionalidad en los niños y niñas, ya que los ayudó enormemente en controlar sus emociones, mantener autocontrol y automotivación. El trabajar en conjunto con profesores del área artística en la asignatura de lenguaje en segundo año básico hizo en primer lugar que niños y niñas se atrevieran a perder el miedo o la vergüenza que les generaba estar detrás de una cámara y comunicarse a través de ella. Y en segundo lugar demostraron sus distintas habilidades expresándose por medio de las artes. Por ejemplo, cantaron un cantacuentos con el que aprendieron a reconstruir secuencia de acciones o representaron corporalmente el significado de vocabulario desconocido de un libro. Todo esto impactó de forma positiva en su aprendizaje, en su estado emocional,
favoreciendo su autoestima, creyendo en sus capacidades y mejorando la experiencia de estar en una modalidad distinta de trabajo desde su hogar. Bueno, y de esta manera fue la presentación que el equipo de convivencia escolar y el equipo de el Departamento de Artes tenía preparado para contarnos cómo trabajamos el desarrollo de la socioemocionalidad a través de la educación artística. Yo sé que en el chat por lo menos hubieron un par de comentarios que apuntaban hacia algunas reflexiones y en vez de leerlas lo que vamos a desarrollar es que ustedes me levanten la manito porque aquí sí alcanzo a ir viendo, o alguien me va ayudando, profesor David, si es que igual me puede ayudar, y vamos dando la palabra y dejamos micrófono abierto para quienes quieran comentar o tengan alguna consulta a nuestros expositores, que desde ya los agradecemos y les felicitamos por el trabajo desarrollado en esta primera presentación para empezar a mostrar y visibilizar cómo trabajamos en la escuela artística. Dejo micrófono abierto. Sé que Paula hizo algunos comentarios, de inmediato le voy a dar a ella el micrófono porque hizo 2 reflexiones en el chat. Sí, hola a todos y a todas. Las iba colocando porque después a uno se le olvida cuando termina de ver la presentación. Me llamó la atención de que contaba Alex sobre el desarrollo de la comprensión lectora a través de las emociones, que los niños no solamente puedan distinguir cuál es el personaje principal o el ambiente, sino que también por qué siente eso el personaje, qué hubiese sentido yo. Entonces eso genera también abrir las emociones y desarrolla el pensamiento crítico. Por eso coloqué ahí pensamiento crítico, que me gustó mucho ese enlace que hizo Alex. Y por otro lado, cuando veía sobre el tema de la retroalimentación que se va haciendo procesual, entiendo, con el procedimiento, entonces eso le va dando mucho más, la retroalimentación viene a ser efectiva porque va a ser inmediata. Entonces nos centramos más en la evaluación del proceso que en la evaluación del producto final, que para mí parecer así debiera ser. Esos son los comentarios. Muchas gracias, Paula. No sé si alguno de nuestros colegas expositores quiere complementar lo que Paula nos acaba de reflexionar con respecto a lo ya anunciado. Sí, por acá. La experiencia de empatía frente a un recurso es interesante porque es algo que uno lo hace implícitamente, ¿sí? Uno nunca es indiferente emocionalmente. De repente uno dice, no, sabes que no me pasa nada, pero esa también es una reacción emocional, ¿sí? O sea, siempre está esa reacción emocional. Cuando veo una obra de teatro, algo me pasa, ¿sí? Cuando estoy en mi casa, algo me genera esta casa, ¿sí? Cuando voy a la casa de mi abuela, algo me genera emocionalmente. Es un proceso implícito constante, pero la riqueza de hacerlo consciente es de alguna forma una clave muy importante para luego hacer consciente también el cómo yo reacciono frente a una situación específica, ¿sí? Para poder, ¿cierto?, luchar contra una dinámica que por lo general todos la tenemos, ¿sí? Que es la impulsividad frente a distintas situaciones, ¿sí? Siempre hay una situación que a nosotros nos hace reaccionar de forma impulsiva. Y después uno piensa, ¿cierto? Uno dice, oh, quizás pude haber reaccionado de otra forma, ¿sí? O parece que la embarré, ¿cierto? Parece que dañé a alguien, ¿sí? Pero la importancia, ¿cierto?, de hacer consciente de alguna forma un proceso que está instalado. No hay que desarrollarlo, ¿sí? Está implícito, pero hay que potenciar la acción de hacerlo consciente, de alguna forma. Gracias, Alex. ¿Alguien más? Sigue abierto el micrófono. Claudia.
Sí, hola a todos. Más que nada, yo quería felicitarlos. La verdad es que quedé como muy contenta. En mi visión es como obviamente como una profesional de la salud mental y felicitarlos porque me pareció así súper importante y siento que ese es el camino. La educación emocional es fundamental y siento que en otras partes como que no la toman en cuenta y vamos chiquillos, ese es el camino. Eso es mi comentario. Muchas gracias, Claudia. Seguimos recibiendo comentarios, preguntas. Micrófono abierto. Hola Rosita, hola a todos, disculpen la demora, pero Buen día, intenté Yanira. vacunarme hoy día y no fue un problema, así. Por eso la tardanza, disculpen a todos. Tenemos unos problemas de interferencia con el audio de Yanira, así que vamos a esperar unos minutitos, por mientras vamos a dar paso a algún otro comentario o consulta que quieran realizar. No los alcanzo a ver todos, así que igual. Quiero hablar un poco y bueno, felicitar a este equipo de trabajo Grace, por lo que están desempeñando. Creo que van en una muy buena línea. Si bien empezó hace poco la unificación de este departamento, de este equipo, siento que este año ya se pueden tomar más actividades porque ya hay una base y una experiencia. Quiero hablar en relación, por ejemplo, en tercer año básico, que vimos a estudiantes que estas actividades sirvió para fortalecer su autonomía, para perder el miedo a poder expresar frente a otro a través de una cámara. Inclusive como adultos también nos sirve y de poder reflejar esto con nuestros estudiantes. Así que nada más que felicitarlos. Gracias, Grace. Muchas gracias. Rosita. Profesor David. Sería importante llevar esta conversación quizá también hacia los desafíos como institución. Nosotros como escuela ya el año pasado avanzamos dentro de un ciclo importante de abarcabilidad de las emociones. Innovamos también porque la incluimos como una asignatura dentro del currículo. Y este año quizás también profesores, asistentes, ¿cómo podríamos continuar con este proyecto abarcando a lo mejor más temáticas, considerando también dentro la profundidad, el contexto de los estudiantes? ¿Qué se nos ocurre como para implementar en nuestro establecimiento en el desarrollo socioemocional? ¿Qué ideas podrían surgir? ¿Alguien quiere responder lo que David nos acaba de comentar? De nuestros expositores, Alex, David Morales o Ignacio. Profesor Oscar, al parecer quiere... Sí, pero estaba esperando a ver si es que había alguna una réplica de lo que tú hablaste recién. Perfecto. Bueno, si no lo hay, efectivamente le damos la palabra al profesor Oscar. Gracias. Dos cosas. Lo primero, agradecer la jornada, ¿no? No había estado, no había tenido la oportunidad de participar en una donde se tratara específicamente el tema, ¿no? Así es que estoy entre sorprendido gratamente, aprendiendo, ¿ya? Adquiriendo algunas cosas que no estaban dentro de mi repertorio, debo reconocerlo, así, a este nivel de especificidad, ¿no? Yo creo que es un tema relevante para empezar, y yo esperaba un par de cosas en esto cuando supe de qué se trataba, ¿no? Primero el tema de la socioemocionalidad, de la emocionalidad propiamente tal, es absolutamente inherente a nuestro quehacer, porque la educación tiene un componente esencial de esta naturaleza, ¿no? Cuando estábamos en aula, en situación normal, normalmente los profesores nos preocupábamos de llegar bien a los estudiantes en esta línea de emocionalidad, de iniciar la clase predisponiéndolos positivamente a la jornada, lo que conlleva una cuestión de esa naturaleza.
¿no? Y en este ámbito actual, ya eso es un desafío todavía más importante, más relevante incluso, ¿no? La otra parte que tiene que ver con esto es, y precisamente en este contexto actual, ¿no? De pandemia, ¿no? Cómo resolver el tema, los problemas que plantea la pandemia misma y que fueron enunciados ahí en una de las diapositivas que se presentaron, ¿no? Alguien de ustedes habló de esto, ¿no es cierto? Uno de los expositores estuve en un establecimiento, y por allá por Coyhai, que fue un par de años, y la escuela tenía el sello artístico. No era escuela artística, sino que tenía el sello artístico. Y una de las cosas que quiero compartirles de lo que realizamos ahí, de lo que trabajamos, fue desarrollar actividades en función de íconos artísticos, ¿no? Y esa experiencia quisiera compartirles un poco, ¿ya? Por ejemplo, concretamente, en la semana de aniversario del establecimiento, las alianzas tuvieron nombres. Una alianza verde, por ejemplo, Gabriela Mistral. Otra alianza, Violeta Parra, ¿no? Otra alianza, Pablo Neruda, ¿no? Íconos artísticos, ya que yo siento que igualmente se les puede sacar tremendo provecho. ¿Qué íconos artísticos tenemos en Lota? ¿No? También a lo mejor ahí hay un trabajo, en un documento que de reciente lectura por ahí, a propósito del tema del general Baquedano y los íconos, ¿ya? Que más nos representan, un tema que está hoy día en desarrollo a nivel nacional. Un autor por ahí mencionó a nuestro conocido Patricio Mans, todavía en vida, ¿no es cierto? Y que tiene una trayectoria tremenda en Lota. Entonces, quisiera dejar planteado eso, ¿no? A lo mejor estas personas, estos íconos artísticos también, de repente, pudieran ser parte de nuestro repertorio pedagógico en el establecimiento. Gracias, colega. Gracias, don Oscar, y claramente lo que usted propone dentro de su experiencia que ha tenido a lo largo de su trayectoria educativa apunta a otras instancias en las cuales nosotros podemos abordar lo que significa la apropiación o la identidad con tu comunidad educativa, así que se agradece su comentario, ¿ya? Y si dejo por última vez este micrófono abierto, sino como Lorena, adelante. Bueno, hola a todos. Tuve que salir porque la conexión era bastante deficiente donde estaba. Y solamente quiero compartir una reflexión. Nosotros como equipo de convivencia estamos bastante orgullosos de que el ámbito socioemocional por el cual hemos trabajado por muchos años esté por fin instalándose con conciencia de los profesores sobre la relevancia que tiene en el aprendizaje. Hemos tratado de potenciar el ámbito socioemocional a partir del currículum y después de un año fuera, escuchar y ver los videos y los trabajos que hicieron los colegas, a los cuales de manera presencial, y no los conozco, pero estoy muy contenta de lo que lograron, era efectivamente lo que nosotros queríamos instalar como equipo y como escuela también, a través de los equipos de gestión y directivo, y para mí es un orgullo. Estoy muy contenta de que este tipo de acciones que sea vinculado de manera estrecha con el currículum se haya tomado en cuenta, y qué bueno de que los profesores también estén generando conciencia de que no es solamente el aprender el currículum ni la materia por aprender, sino que todo va de la mano con una conciencia de lo que yo aprendo, de lo que yo siento al momento de aprender, lo que me motiva el aprendizaje y lo que yo puedo rendir. Y yo creo que según lo que yo vi de los videos, efectivamente hay un aprendizaje bastante significativo por parte de los chiquillos, así que felicitaciones. Me gustaría que no se den esta instancia solo porque estamos en pandemia y ahora está saliendo en relevancia el tema de lo socioemocional, sino que sea
una estrategia totalmente institucionalizada en nuestra escuela y nada más que agradecer y esperemos de que este tipo de estrategias se masifiquen por todos los docentes y sigamos en esa misma ruta. Así que felicitaciones. Eso. Muchas gracias, Lorena, por tus palabras. Claudia, cuéntanos. Sí, por último, lo mismo enfocado a lo que decía Lorena, concientizar con respecto a lo importante que es el reconocimiento de las emociones. Y en este sentido, se me ocurren como realizar talleres, en este caso podría ser, incluso me meto igual, me metí aquí, podría ayudar un poco con Ignacio, podríamos hacer talleres principalmente a los profesores, porque son ustedes los que después le entregan las herramientas a los chiquillos para trabajar desde sus distintas disciplinas, pues desde sus distintas áreas, en este caso de las artes, por ejemplo. Sería una buena idea, considero yo, entregarles como herramientas de reconocimiento de emociones. Gracias, Claudia, buen aporte. Me están pidiendo más la palabra, vamos a ordenar. Está Carola, está el tío Juanito y está la tía Alejandra que solicitaron. Carola. Hola a todos y todas, ¿me escuchan? ¿Aló? ¿Chiquillos? Sí, Carola, ningún problema. Ya, Sí. es que busqué un lugar más calmo porque el tren sonaba muy fuerte. Primero que todo, y sumarme a las felicitaciones del equipo artístico y de convivencia escolar. Siento de que la oportunidad que se nos presentó el año pasado, que fue un poco caótico y que sigue siendo un poco caótico, que es de la pandemia, hizo que nuestra escuela sacara bastante fruto y un muy buen trabajo. Por ese lado es el aspecto positivo de que nos trajo toda esta ola del virus, ¿ya? Por mi lado, como educadora diferencial, fue una experiencia nueva en el sentido de unirlo con las artes, ¿ya? Nosotros obviamente trabajamos el tema emocional, pero nunca abarcado desde el área de las artes. Y desde el año pasado, que me tocó participar con niños, trabajar en conjunto en las actividades, me llevé muy lindas sorpresas por parte de mis estudiantes en su participación y también el descubrir que las personas creemos que conocemos todas las emociones y las manejamos, cosa que no es así. Y ellos, al hacer las actividades, se daban cuenta o presentaban confusión en sus distintas emociones y estas actividades sirvieron para clarificarlas, para que la emoción tenga un sentido, para que la emoción sea la adecuada. Y como lo dije, lindas sorpresas me llevé, ver a mis estudiantes con necesidades educativas especiales, abordando emociones, sobre todo los que presentan dificultad en esa área, identificando las emociones básicas para luego abordar un poco más complejas, las más difíciles, que hasta nosotros de repente se nos confunden. Pero fue una muy linda experiencia, cosa que pasa la barrera de trabajar directamente con el psicólogo o en una terapia o en una intervención de curso. Esto se dio a nivel familiar, de los padres que participaron, de los niños que participaron de forma autónoma, y es un trabajo súper valorable, y más si se da en una escuela, ¿ya? No es todo pedagógico, no es solo aprender asignaturas, contenido, sino que también manejar el tema de las emociones en un mundo en que los niños solo saben la alegría y la tristeza o el enojo. Dan vuelta en esas tres emociones. Entonces, yo feliz por mi especialidad, trabajar en el área socioemocional, y obviamente feliz de ver el equipo consolidado, de poder ver cada día más trabajos bien preparados, bien elaborados, y que ahora estamos viendo frutos bastante positivos. Felicidades para todos. Muchas gracias, Carola. Le doy la palabra al tío Juan Álvarez. Aló, ¿me escucha? Sí, ¿Me ningún escucha? problema. Sí, ningún Ya. problema. Quiero saludar en este día a todos y a todas y felicitar al equipo por este proyecto que se hizo. Me quedó algo de un expositor que dijo que la educación viene también de la familia, es lo más importante, viene de la casa para los niños, el socioemocional
de los niños se ve en el hogar, en los padres, en cómo ellos lo están educando también en la casa. Entonces, me pareció bueno que este proyecto vaya como ser integrando cada día más apoderado, donde ellos tengan la herramienta como para hacer la socioemocional de cada niño en cada casa por lo que estamos pasando por la pandemia. Y me gustó mucho el proyecto y felicito a todos los que hicieron este proyecto y más adelante se vayan integrando más apoderados porque es importante la familia en estos momentos en los que estamos pasando de pandemia. Felicitaciones a todos y ese sería mi comentario. Muchas gracias, tío Juan. Le doy la palabra a la tía Alejandra Fuentealba. Hola a todos los que no he saludado, me alegro, ¿cierto?, de verle, aunque sea a través de la pantalla. Y bueno, ¿cierto?, reiterar las felicitaciones a todo el equipo que está detrás de este trabajo que se ha realizado. Reconocer, ¿cierto?, que se ha realizado un hermoso trabajo, y lo digo, yo también tengo un hijo en una escuela municipal. Y el trato, ¿cierto?, entre la profesora y mi hijo es más que nada a través de correo electrónico o de una aplicación, más que nada con el apoderado, con el alumno es bien poco, y el ver, ¿cierto?, que en nuestra escuelita se agotan todos los medios para que los niños realmente, ¿cierto?, tengan esta participación, tengan la motivación, reforzar, ¿cierto?, como decía, la parte socioemocional, considero que es muy importante, porque no en todas las escuelas se hace este trabajo, y en realidad yo siempre digo, me saco el sombrero con los profes de mi escuela, porque hacen un trabajo a terreno que como sea, se las arreglan para llegar a la casa de sus estudiantes, y eso hay que reconocerlo, y hoy día, ¿cierto?, se los digo a todos, reconozco esta gran labor que hacen, y que en realidad también, ¿cierto?, eso es parte de la vocación que quizás cada uno, ¿cierto?, tiene hacia su trabajo. Y lo he dicho en más de alguna oportunidad, todos los que llegamos a trabajar a esta escuelita es porque en realidad, ¿cierto?, amamos trabajar en la educación, no es tan solo por recibir un sueldo a fin de mes, sino que también, ¿cierto?, es porque en realidad se preocupa o porque se quiere sacar adelante a los estudiantes. Así que mis felicitaciones nuevamente, ¿cierto?, como les decía, reconocer el trabajo, el gran trabajo que se ha realizado, y es gratificante para nosotros también, que quizás como asistentes de educación no estamos tan involucrados en el trabajo pedagógico, en el trabajo que se hace con los estudiantes, pero siempre estamos pendientes de todas las cosas que se hacen. Nos alegramos cuando suben los videos, cuando salen los estudiantes, y tratando de apoyar, ¿cierto?, de compartir, de comentar, para que también, ¿cierto?, pueda ser más masificada y pueda haber una mejor difusión del trabajo que realizan. Así es que eso sería, ¿cierto?, mis palabras, y nuevamente mis felicitaciones a todos, y un gran abrazo para todos los que día tras día se esfuerzan y se esmeran para poder hacer posible todo este trabajo. Gracias. Gracias, Alejandra. Bueno, claramente esta primera jornada de reflexión en este año 2021, en el cual quisimos abordar nuestras prácticas pedagógicas en torno a lo que es el trabajo realizado en el impacto del desarrollo socioemocional en nuestros estudiantes a través de esta articulación de las asignaturas troncales con el área artística, deja en evidencia que es un trabajo que ha sido completamente horizontal en el sentido de los aprendizajes, y se vio reflejado, aunque fueron muy pequeñitos, pero en las evidencias de los trabajos con nuestros niños, en los relatos de nuestros especialistas del área artística como del área de convivencia escolar, y claramente en las opiniones que nuestros integrantes de la comunidad educativa han dejado plasmados en esta primera jornada de reflexión, primera jornada conversatoria en la cual nosotros estamos trabajando, y que claramente el camino que nosotros como escuela artística estamos siguiendo puede ser un referente para otras unidades educativas y para la comunidad local con respecto a lo que significa de qué manera trabajar de manera sincronizada, de manera articulada, con el logro de lenguajes comunes en los cuales podamos hablar dentro de nuestra comunidad educativa. Así que
Felicitaciones a los equipos de trabajo, agradecimientos a quienes están acá presentes, y para ir cerrando voy a dejar con ustedes a nuestra directora, la señora Catherine Castillo Sáez. Sí, antes de intervenir vi una mano levantada, así que le voy a dar la palabra a Patricia y después cierro, para que no se quede con su contribución. Muy bien, Patricia. Bueno, reconocer de que este desafío que nos planteamos como comunidad se logró también porque lo tomamos todos y todas quisimos aportar al respecto. Como decía Lorena, el trabajo socioemocional es un trabajo que se hace desde siempre. El problema es que siempre se ha planteado como algo aislado, algo sectoriado, que no tiene mucha relación con el currículum. Entonces, tomar el desafío de hacer esta articulación es algo que nos lleva también a lo que típicamente decimos, que los estudiantes son integral, pero los dividimos para poder lograr aprendizaje. Entonces, frente a este desafío, es súper importante y que consideremos que va más allá de qué sociedad nosotros queremos formar, porque no podemos olvidar que somos formadores. Como decía el tío Juanito, él decía tiene que ver con la familia, pero esa familia en algún momento también tuvo la formación a lo mejor deficiente en cuanto a la tolerancia a la frustración, por ejemplo, y entonces estamos viendo una sociedad cada vez más agresiva, cada vez más intolerable. Entonces, somos responsables y nos tenemos que hacer cargo de ello. No dejar la formación como una hora a la semana porque tenemos que cumplir con el horario, sino que simplemente considerarlo dentro de la formación constante. Maravilloso experiencia vivida el año pasado, con bastante desafío, con hartas cosas que mejorar, pero con todo el esfuerzo de hacerlo por nuestros niños y niñas. Muchas gracias, Patricia. ¿Ya? Y ahora sí, profesora Catherine, le dejo el micrófono. Sí. Bueno, empezar felicitando, ¿cierto?, el trabajo que hoy día han podido mostrar los equipos, tanto de la coordinación artística como también el equipo de convivencia, pero el trabajo no solamente quedó ahí, ya, sino que también trasciende a los profesores de asignatura y a todos los que estamos presentes de alguna u otra manera. Es importante que la comunidad esté impregnada de lo que está ocurriendo dentro del establecimiento educacional. A veces a los profesores nos ven solamente como aquellos que pasamos contenidos, y efectivamente nuestra función trasciende más allá, o sea, estamos formando personas, no solamente a través de la entrega de conocimientos, sino también a través de fortalecer los vínculos, a través de reconocer, como bien lo explicaron los colegas, ¿cierto? No es con el afán de reiterar, de reconocer los sentimientos que tenemos nosotros mismos y también lo que tienen los que nos rodean, con quienes interactuamos. Y eso es importante porque nos permite actuar de una mejor manera. Entonces, lo que antes pasaba de manera casi solapada, hoy día pasa a ser algo primordial dentro del currículum. Me refiero a los OT principalmente, porque esto está relacionado también, ¿cierto?, con los objetivos transversales. En segundo lugar, esta actividad ha ayudado a incorporar a la familia, a involucrarse a la familia, y eso es positivo, muy positivo para nuestra comunidad, sobre todo porque uno de nuestros anhelos es poder tener a los apoderados mucho más vinculados a las actividades que hacemos dentro del establecimiento educacional. Trasciende el aula, ya hoy día estamos involucrando también a nuestros asistentes de la educación, o sea, no hoy día, en general ellos siempre están involucrados, pero hoy día están siendo parte más activa de lo que son estas actividades, que en algún momento uno las visualizaba hacia los estudiantes nomás, hoy día ya no es solo eso, ¿ya? Por otra parte, este trabajo ha fortalecido los equipos que tenemos dentro del establecimiento educacional. Ya teníamos un equipo de convivencia bastante sólido, ellos ya venían trabajando la educación socioemocional,
a través de algunos proyectos que teníamos dentro del establecimiento educacional, de algunas prácticas, de algunas actividades, y hoy día eso, toda esa experiencia se condensa, ¿cierto?, en este desarrollo que tenemos y trasciende más allá con la importancia de las artes, ya la importancia de las artes. Entonces la herramienta que entregan nuestros colegas artistas al currículum hoy día se vuelven importantes y primordiales en el quehacer. Estamos construyendo en virtud a lo que es el sello de nuestro establecimiento educacional, así que todo esto nos ayuda a fortalecernos como escuela artística, nos ayuda a visualizarnos más como escuela artística y lo que es más importante, ¿cuál es la importancia del arte en todo el quehacer? En el quehacer educativo, pedagógico y en el quehacer socioemocional, ¿ya? Y finalmente, ver esto, ver los videos, ver los productos, ver las explicaciones, ver lo empapados que están, el manejo y el bagaje de lo que están haciendo, nos motiva a todos, nos motiva a nosotros desde el liderazgo, ¿cierto? Como equipo directivo, como equipo de gestión, pero también nos motiva como comunidad a seguir construyendo y a querer ser más aporte a lo que se está haciendo dentro de la escuela. Así que ese es nuestro reconocimiento, agradecerles a todos y cada uno de ustedes por estar aquí en esta jornada, ¿cierto? Darse el tiempo de escuchar y de poder saber qué es lo que está pasando con nuestra escuela, ¿ya? Y además verlos tan motivados y relevando lo que han hecho sus compañeros de trabajo. Eso igual es importante, el reconocimiento de nuestros pares. Así que para culminar esta sesión, nos damos un aplauso entre todos y en especial a los que hoy día construyeron, ¿cierto?, lo que fue este conversatorio de la educación artística. Y de esta manera terminamos nuestro primer conversatorio y será hasta una próxima oportunidad.